Huesos de miembro inferior, vamos a comenzar con el hueso coxal. Primeramente, para el hueso coxal tenemos que ponerlo en posición anatómica. La posición anatómica es la punta del pubis hacia adelante, esta fosita tiene que ir lateralmente y esta cresta superior. Una vez puesto en posición anatómica, vamos a describir el hueso. Este hueso va a constar con dos caras y cuatro bordes. Una cara interna, una cara externa, un borde anterior, un borde superior, uno inferior y uno posterior. Este hueso se va a dividir bueno, consta de tres huesos embriológicamente, el ilion, el isquion y el pubis. Hablando del ilion, va a tener un ala, un cuerpo. Estos dos van a estar unidos o van a estar delimitados por la eminencia o la línea innominada o arqueada. En el ala del ilion no va a presentar muchas características. En esta zona va a presentar lo que es la tuberosidad del ilion y la orejuela. También podemos ver aquí hay una fosita preauricular que nos va a determinar si era hombre o mujer. En el cuerpo del ilion no presenta muchas características. Siguiendo vamos a continuar con el isquion, que va a tener el cuerpo del isquion, una dama ascendente. Luego va a estar el pubis con su cuerpo, dama ascendente y dama descendente. Eso sería toda la cara interna. En la cara externa vamos a presentar como es el ala del ilion, que va a tener las líneas glúteas. Una línea glútea anterior, una inferior y una posterior, que va desde aquí a todas acaban en la cresta asiática, en la escotadura asiática. Luego en el cuerpo tampoco presenta muchas características. En el pubis presenta lo que es el tubérculo del pubis y en el isquion no presenta mucho. Siguiendo vamos a continuar con los bordes. En el borde anterior va a presentar de arriba abajo la espina ilíaca anterior superior, la escotadura muscular, la espina ilíaca anterior inferior, escotadura vascular, esta eminencia que es la eminencia iliopúbica. Aquí en esta zona va a presentar una cresta que es la cresta iliopúbica. Luego vamos a tener el tubérculo del pubis y la sínfisis del pubis, que se va a articular con nuestro hueso coxal. En el borde superior va a presentar la cresta ilíaca, que va a tener dos labios, uno interno y uno externo. En el labio externo de la cresta del pubis vamos a encontrar la cresta del labio externo de pubis. Luego en el borde posterior vamos a tener de superior a inferior la espina ilíaca. Continuando con la explicación de miembros inferiores, voy a explicar lo que es el fémur. El fémur va a ser un hueso largo y va a ser par, por lo cual va a tener una diáfisis, que es el cuerpo, y dos epífisis, una proximal y una distal. En la epífisis proximal vamos a encontrar lo que es la cabeza. Girándolo un poco encontramos lo que es la fosita para el ligamento redondo. Ahora encontramos lo que es el cuello, el trocánter mayor y el trocánter menor. El trocánter mayor va a tener una cara interna y una cara externa. En la cara interna podemos encontrar lo que es la fosita digital. Ya, ahora por su cara posterior vamos a encontrar lo que es esto, que se llama la cresta intertrocanteria, y en su cara anterior vamos a encontrar la línea intertrocanteria que une los cóndilos. Ya. Ahora en la diáfisis, para entender mejor la diáfisis, esta va a presentar tres caras y tres bordes. Tenemos al borde posterior, al borde interno y al borde externo, o medial lateral. Y tenemos tres caras, que es una cara anterior, una cara medial y una cara lateral. Ahora, en su borde posterior vamos a encontrar lo que es la línea áspera. Esta línea áspera se va a bifurcar en dos líneas, como podemos observar aquí. Esta zona que están creando las dos labios, que se llaman así, labio interno, labio externo, se va a llamar zona popitlea. Explicando lo que es la epífisis distal, encontramos lo que es, el labio interno va a formar lo que es la cresta supracondilia interna. Posteriormente forma lo que es el tubérculo para el tercer aductor y está el condilio medial. Ahora, su labio externo forma la cresta supracondilia lateral,
o externa y tenemos al cóndilo externo o lateral. Tenemos la fosita intercondilia y la carilla articular de la rótula, bueno, para la rótula. Bueno, continuando también les voy a explicar lo que es la rótula en huesos de miembro inferior. La rótula va a tener una cara anterior, una cara posterior, va a tener una base en forma triangular, un vértice, un borde lateral y un borde medial. Bien, explicando la cara anterior de la rótula va a presentar varios agujeros nutricios y crestas verticales, como podemos observar. Eso sería todo en la cara anterior. Ahora, si giramos, tenemos la cara posterior, donde podemos observar una línea, que es la línea transversal. Esta línea transversal va a dividir a la cara posterior de la rótula en dos, una porción superior y una porción inferior. La porción inferior va a ser rugosa y va a estar relacionada con el ligamento rotuliano. Ahora, en la porción superior vamos a encontrar una cresta vertical. Esta cresta vertical va a separar a la cara superior, a la porción superior de la rótula en dos concavidades, una medial y una lateral, que sirven para articularse con el fémur, anteriormente ya explicado. Ese sería. Continuando con el hueso de la tibia, aquí les presento la tibia izquierda. Aquí tiene una epífisis proximal, una diáfisis y una epífisis distal. Aquí se puede ver el tubérculo tibial, que siempre está en contacto con la piel subcutánea, y también se puede ver la carilla articular con la que se articula con la rótula. También se puede ver la línea anterior que tiene contacto con la piel subcutánea. Aquí adelante en la epífisis proximal se puede ver dos carillas articulares que conectan con los cóndilos del fémur. También se puede ver el borde medial de la carilla articular o la cresta, o también le pueden decir apófisis intercondilia. Aquí también se puede ver la cresta que sobresale de la carilla. Después se puede ver debajo a las superficies rugosas para la inserción de músculos. En la cara posterior se puede ver más claro los dos bordes, el borde medial y el borde lateral. Entre los dos bordes, ahí está la cara posterior, se puede ver la línea del músculo sóleo, y debajo de la línea sóleo se puede ver el agujero nutricio. Después, en la epífisis distal se puede ver el maléolo medial y la carilla articular que se articula con la carilla peroneal, que se articula con el peroné, y la carilla articular que conecta con el astrano. Eso sería todo. Continuando con el miembro inferior, tenemos al peroné o fíbula. El peroné presenta un cuerpo o diáfisis, presenta una epífisis proximal o cabeza peronea, una epífisis distal o malielo peroneo. El cuerpo presenta tres caras: una cara anterior, una cara medial y una cara posterior. En la cara anterior, en los 2/3 superior, se va a insertar el peroneo largo, el músculo peroneo largo, y en los 2/3 inferior, el peroneo corto. La cara medial está dividida por una cresta en una porción anterior y otra porción posterior. En la porción anterior, en su parte superior, se inserta el músculo extensor largo de los dedos, y hacia abajo se inserta el tercer peroneo. En cuanto a la porción posterior, pasa el músculo tibial posterior. En la cara posterior se va a insertar en la cabeza peronea del sóleo, y hacia abajo se inserta el flexor largo de los dedos. En cuanto a la cabeza peronea o epífisis proximal, presenta una carilla articular donde se va a articular la porción peronea de la tibia.
Hacia arriba el vértice o apófisis estiloides. En la epífisis distal o malleolo peroneo va a presentar una cara medial, una cara lateral. En la cara medial podemos observar una carilla articular de forma triangular que va a articularse con el hueso astrágalo. Hacia abajo podemos encontrar una fosita por donde pasa el tendón peroneo astragalino posterior. En su cara posterior, que está dividida por una cresta, en una parte anterior subcutánea y una parte posterior por donde van a pasar los tendones posteriores del peroneo. Eso sería todo en cuanto a peroneo. Continuando con los huesos del tarso, puedo mencionar aquí al astrágalo. Aquí podemos observar la cara trocleatarar que se articula con la superficie de la tibia, de la epífisis de la tibia, la epífisis distal. Se puede observar a la tróclea talar que tiene dos bordes, el borde lateral y el borde medial. Se puede ver también aquí el cuello, también se puede ver la cabeza y el malleolo lateral, que es esto. Aquí abajo inferiormente se puede ver a la cara articular posterior para el calcáneo, el surco talar astragalino y la cara articular media para el calcáneo. Después se puede ver más abajo se puede ver la cara articular anterior para el calcáneo. Y por este lado se puede ver la cara articular navicular. Eso sería. El hueso calcáneo, también llamado hueso oscalcio, es el que transmite todo el peso corporal hacia el suelo. Algo muy importante de este hueso es que es el único hueso del miembro inferior que no tiene inserciones musculares. El calcáneo se encuentra situado en la parte inferior y posterior del pie. Por lo tanto, entra en contacto directo con el suelo, soportando el peso del cuerpo al momento de caminar. El calcáneo es un hueso corto, asimétrico, de forma cúbica e irregular. Es por eso que para su estudio y descripción va a presentar 6 caras. Y también es el hueso principal que conforma el talón y se llega a articular por la parte de arriba con el astrágalo y por adelante con el hueso cuboides. Empecemos con la descripción. En su cara superior vamos a encontrar 3 carillas. Una carilla articular anterior del astrágalo, la carilla articular media del astrágalo y la carilla posterior articular del astrágalo. Entre ambas carillas vamos a encontrar el surco del calcáneo, oblicuo hacia adelante y lateralmente. En su cara inferior es muy irregular y atrás se va a encontrar 2 salientes en la parte posterior. Vamos a encontrar lo que sería la apófisis lateral y la apófisis medial de la tuberosidad calcánea. En la cara lateral del calcáneo es el punto de unión del tercio anterior con los 2 tercios posteriores, marcando la tróclea peroneal del calcáneo. Esta se separa los 2 surcos de los tendones de los músculos peroneos, que sería el peroneo corto por arriba y el peroneo largo por abajo de la tróclea peroneal, en el cual se llegarían a insertar las vainas fibrosas de estos tendones. La cara anterior del calcáneo es excavada por una superficie articular cóncava
de arriba hacia abajo y convexa en sentido transversal, donde se encuentra la carilla articular para el cuboides. Esta carilla se adapta a la cara posterior del cuboides y está limitada arriba por una eminencia delgada que la sobrepasa. La cara posterior del calcáneo es inclinada hacia abajo y hacia atrás. Es ancha y lisa en su parte superior, donde una bolsa serosa la separa del tendón calcáneo. Abajo es rugosa, levantada por las inserciones sólidas del tendón calcáneo. Continuamos con huesos del tarso. Bien, tenemos aquí lo que es el hueso cuboides, que va a tener 6 caras, una anterior, una posterior, una medial, una lateral, superior e inferior. En la cara anterior podemos ver que es rugosa y va a tener inserciones ligamentosas y también se va a insertar el músculo pedio. En su cara inferior vamos a encontrar lo que es esta cresta del cuboides, donde se va a insertar el ligamento calcáneo cuboideo, que se va a dividir, va a ser una división con una cara anterior y una cara posterior. En su cara posterior vamos a ver que es un poco excavada, donde va a tener inserciones ligamentosas y musculares. Y en su cara anterior vamos a encontrar lo que es el canal del cuboides, donde va a pasar lo que es el tendón del músculo peroneo lateral largo. Ese sería lo más resaltante de su cara inferior. En su cara lateral va a ser netamente el borde del pie, el borde lateral del pie, y vamos a ver aquí una escotadura que va a dar inicio al canal cuboideo. En su cara medial vamos a encontrar esta carilla que va a ser una cara articular para la tercera cuña. En su cara anterior vamos a ver lo que es una cresta, una protuberancia bien delgada y pequeña que es vertical y oblicua, que va a dividir a esta carilla en una carilla medial y lateral. En la carilla medial se va a articular con la cuarta falange y la carilla lateral con la quinta, con la... Continuando con los huesos de tarso, continuamos con el hueso navicular o escafoideo del pie. Este hueso presenta la característica de ser un hueso corto, par, porque se encuentra en ambos pies, y que se distingue de los demás huesos tarsianos por su forma de barco, que se puede apreciar un poquito. Su ubicación. Este hueso navicular o escafoideo está ubicado en la segunda línea o la segunda fila de los huesos tarsianos. En la segunda fila de los huesos tarsianos y por la mitad interna del pie en general. Específicamente hablando, vamos a contar que está detrás de las tres cuñas, delante del hueso astrálago y lateral al hueso cuboides. Para su posición anatómica, nos vamos a guiar del vértice interno. Este vértice interno tiene que mirar netamente a la línea media del cuerpo y teniendo una ligera curva hacia abajo, vamos a tener la posición anatómica perfecta del hueso navicular, que esta sería la posición para mí y esta sería la posición anatómica para ustedes. Ya, empezamos con la descripción. El hueso navicular va a tener una cara interna y una cara externa, un borde superior y un borde inferior, y dos extremidades, una extremidad lateral y una extremidad media, en relación a la línea media del cuerpo. En su cara anterior vamos a presentar o vamos a ver estas tres facetas o carillas articulares que van a estar en relación a las tres cuñas del pie. En su cara posterior vemos que es netamente convexa, que va a servir para o como carilla articular en relación al hueso astrágalo. En su borde superior vemos que es netamente rugosa y en su borde inferior también es rugosa, más estrecha y de una forma un tanto inconstante. En su extremo lateral o extremo externo va a presentar lo que es una carilla articular en relación al hueso cuboides y en su parte o extremidad interna
presentamos un importante detalle anatómico, como es el tubérculo de hueso navicular. Las articulaciones. Por su cara anterior vamos a tener la articulación con las tres cuñas, que va a ser articulación escafo-cuneoidal. En su parte posterior vamos a tener la articulación con el astrágalo, que va a ser la articulación estrágalo-escafoidea. Y por la parte externa o lateral vamos a tener articulación escafo-cuboidal. Es importante resaltar también que por la parte del tubérculo del hueso navicular vamos a tener la inserción del músculo tibial posterior. Y esto. Ya. Continuando con los huesos del tarso, vamos a hablar de los huesos cuneiformes, que son en cantidad de 3. Un cuneiforme medial, un intermedio y un lateral, o también se les puede denominar primera cuña, segunda cuña y tercera cuña. Se los denomina así porque tienen en forma de cuña y dan al pie su concavidad lateral medialmente, que es característico. Hablando del primer cuneiforme, primera cuña o cuneiforme medial, presenta 4 caras, una cara anterior, una posterior, una lateral, una medial, también va a presentar una base dorsal y un vértice plantar. La cara anterior se articula con la base del primer metatarsiano. La cara posterior se va a articular con la caría del navicular. En la cara medial se va a encontrar 2 carillas articulares, una anterior que es pequeña para la articulación del segundo metatarsiano y una grande que sirve para la articulación con el cuneiforme intermedio. Entre estas va a existir rugosidades para la inserción de ligamentos interóseos. La base que está en relación con el dorso del pie es más ancha en la parte anterior, donde se va a articular con el segundo metatarso, y es más delgada en la parte posterior, donde se articula con el cuneiforme intermedio. El vértice, que es plantar, sobresale de la planta del pie, pero también va a dar inserción al tendón del tibial posterior. En su parte anterior e inferior de la cara anterior también existe una impresión circular que sirve para la inserción del tendón del tibial anterior. Hablando del segundo cuneiforme o segunda cuña o cuneiforme intermedio, también va a presentar una cara anterior, una cara posterior, una cara medial, una cara lateral, una base dorsal y un vértice plantar. La cara anterior se va a articular con el segundo metatarsiano, la cara posterior se articula con la cara media del navicular. En la cara lateral encontramos una carilla articular que está en relación posterior, que se articula con el cuneiforme intermedio, y una carilla cuadrilátera, en las cuales en sus rugosidades se va a insertar los ligamentos interóseos. La base, que es de relación dorsal, va a estar en relación con el dorso del pie, y el vértice en relación plantar. Continuando con el tercer cuneiforme, también va a presentar 4 caras, una anterior, posterior, lateral y medial, una base dorsal y un vértice plantar. La carilla anterior se va a articular con el tercer metatarsiano, la carilla posterior se articula con el navicular. En la cara media encontramos dos carillas articulares, una posterior y una anterior, que es inconstante. La posterior sirve para la articulación con el cuneiforme intermedio y la anterior para el segundo metatarsiano. Los metatarsianos son huesos largos que se van a extender de medial a lateral. Primer metatarsiano, segundo metatarsiano, tercer metatarsiano, cuarto metatarsiano y quinto metatarsiano, en la cual va a estar compuesta por una base, un cuerpo y una cabeza. En la parte anterior, que va a tener una articulación metatarsofalángica, en la parte posterior, que va a tener una articulación tarsometatarsiano. Falanges. Las falanges son los huesos de los dedos que se van a extender de medial a lateral, que van a tener una falange proximal, medial y distal, y que va a estar compuesta por una cabeza, un cuerpo y una base.